hipófisis y prácticamente pues hace todos estos pasos que ya les he venido diciendo desde hace rato. ¿Sale? Retroalimentación negativa. Les digo que a mí me gusta poner el ejemplo que tenemos en casa con las cisternas o con los tinacos. Hace tiempo se llamaban tinacos. Pues actualmente se llaman cisternas. Sí saben qué son las cisternas, ¿no? Sí. Donde se colecta el agua. Donde se hace un agua loca. ¿Cómo acá los varones que son los más con genes de ingenieros, cómo creen que funciona una cisterna? Bueno, hay niñas también que se meten. Tiene como un flotadorcito. Tiene un flotador. Que van, si se baja mucho, si te pasaste de lanza y dejaste la llave de tu baño llenando la tina todo el tiempo, ¿cómo va a actuar la cisterna? Cuando el flotador baja mucho se activa una bomba. El flotador baja y eso indica, ¿y eso qué seguirá el siguiente paso? Si baja mucho el flotador, dar una señal de que se llene de nuevo. Se abre, tiene una llave y esa llave favorecería que se liberara agua para que volviera a la normalidad, ¿cierto? Sí. Y si se pasa el agua y si afecta más de esto, pues el flujo, pues se cierra de más para que no pase nada. Igual nuestro cuerpo tiene sensores que detectan niveles bajos o niveles altos. Si hay mucho producto, si hay mucho cortisol circulando, el cortisol va a viajar y va a mitigar la respuesta del ACTH para que el ACTH no venga de nuevo y comience a que tu glándula produzca más. Es un mecanismo de retroalimentación negativa, ¿sale? Y entonces son 3 tipos de células que están controladas por este mecanismo. Estas, las de la tirotropina, las de la corticotropina y las de las gonadotropinas. Son 3, ¿sale? Ojo, para que se acuerden cuáles de estas 3 son las que se rigen bajo este sistema, ¿sí? Y pues en este caso, aquí se pone como ejemplo la tiroides. Dice, si tú tienes concentraciones elevadas de la T3 y T4 en tu sangre, esto va a hacer que se inhiba la hormona liberadora y entonces pues para que ya no haya más de esto, ¿no? Y una pregunta, ¿qué pasa cuando hay hipotiroidismo o hipertiroidismo? Ahí todo depende, porque igual nuevamente puede haber el problema a nivel de la tiroides, o sea, a nivel de aquí, a nivel del hipófisis o a nivel de... todo depende de donde sea el problema. Porque si de plano tu hipófisis no está mandando, la glándula va a hacer un efecto de hipertrófico, con tal de producir más, pero no le llega la señal de arriba. Entonces la célula como que trata de compensar y produce más. Vas a encontrar elevadas en tu paciente T3 o T4, ¿no? Aunque la activa es la T3 prácticamente, ¿verdad? Es triyodotironina y la tetrayodotironina. Después se desyoda, se desyoda y entonces la forma activa. Y aparte, acuérdense que hay estas proteínas fijadoras de estas hormonas, también como para tenerlas medias amarraditas con un candadito para que no estén ejerciendo acción. ¿Se acuerdan que hay proteínas que las transportan? Sí. Y ya bajo ciertas circunstancias las liberas, ¿no? Las fijadoras. La albúmina pudiera ser una, pero ya también el resto tiene sus propias proteínas fijadoras, ¿no? Hormonas fijadoras de tirotropina. ¿Cuál fue tu pregunta? Es que, bueno, yo entiendo que la principal que tenían era la T3, que comunicaba la célula, y T4 se volvía T3 porque se desyodaba. Se desyodaba. La principal que hay que tomar en cuenta, si, o sea, que es la que regula el exceso, es la T3. Pero mires, sacas el perfil tiroideo de todas maneras, sacas todo para tener idea. Doctora, tirótropas, gonadotropinas y qué otra. ¿Tirótropas? ¿Cuál otra? Corticótropas. Corticotrópicas y las gonadotrópicas, que están sujetas a este sistema de retroalimentación negativo, que dijimos, mucho producto, le grita arriba, ya no me produzcas más, ¿cierto? O hay poco producto y se activa el mecanismo para que entonces se libere y se active el circuito, ¿sí? Dependiendo de las necesidades, ¿sale? Doctora, y pues, sí, perdón. Sí. Entonces, la única forma activa de las tirótropas es cuando ya no tienen yodo. La única forma activa. O sea, es que como de lo que entendí por allá es que dijeron que se desyodaban para ser pero activas. es que es un mecanismo, haz de cuenta, en tu glándula tiroides tú tienes folículos y esos folículos, tú fijas de tu dieta, fijas yodo. Sí. Y
entra como yoduro. Y luego ya ese yoduro se oxida en los peroxisomas y sufre una serie de transformaciones y luego ya tienes tiroglobulina. Y la tiroglobulina es la que fija prácticamente ese yodo. Entonces, pues es un mecanismo como de balanceo. La T4 no es la activa, pues necesitas la T3, la triyodotironina. Entonces tienes unas enzimas que están desionizando y ese yodo que se libera pues se vuelve a reciclar. Ok. Pero entonces sí necesitas que tenga yodo para que sea activo. Sin yodo, sin yodo tienes problemas. ¿De dónde lo sacas? O sea, por eso el yodo viene de la fuente exógena, porque tú no lo puedes producir. Igual que el cloro. O sea, tú necesitas prácticamente de las plantas y del resto de minerales que absorbes de tu dieta exógena, tú obtienes estos minerales que hacen su función. Entonces, hay ciertas, ¿cómo se llama? Antagonizantes. Por ejemplo, el flúor podría antagonizar al yodo. Problemas a la larga con la tiroides. Sí, entonces hay que tener ahí cuidado. Sí, pero el yodo viene de la fuente exógena, de tu alimento. Y lo adquieres como yoduro. ¿Sí quedó claro? Sí, como gracias. yoduro. No, sí. ¿Qué otra duda? Bueno, yo, sí. ¿Qué dijo que era una inmunoglobulina? ¿Es una proteína de transporte o no es? No, esas son las inmunoglobulinas, son las que producen tus linfocitos B de tu sistema inmune. Inmunoglobulina, anticuerpo o gamma globulina son las que producen tu sistema inmune. Yo te platicaba de cómo transportan a estas hormonas tiroideas ciertas proteínas que ya tienes. Una dije albúmina y hay otra hormona que fija a la tiroglobulina. Tiroglobulina era eso. Así es, tiroglobulina. Si no se me confunden, son cosas diferentes. ¿Sale? ¿Qué otra duda? Entonces la tiroglobulina también entra a la sangre. Porque yo es que aquí en este libro decía que la tiroglobulina contiene la T4 y la T3. Sí. Pero después para que estas se liberen tienen que como romper la tiroglobulina. Así es. Y se liberan. Pero ya hay otras proteínas fijadoras en el plasma. O acarreadoras también, porque te digo, muchas de estas sustancias a veces no se llevan muy bien con el agua. Entonces por eso tienen que buscar sus propios acarreadores hasta que llegan al órgano blanco y ejercen su acción, hasta que llegan a su célula diana. Pues. Entonces la naturaleza así le tuvo que hacer. De hecho, si pensaras en otro mecanismo también así parecido, pensarías qué pasa con las grasas. Cuando tú consumes grasas, pues como la mayor parte de tu cuerpo está hecho por agua, también por eso la naturaleza te dio la ventaja de que puedas tener lipoproteínas. Y las lipoproteínas, pues de estas lipoproteínas tienes de varios tipos. Y ellas transportan a las vitaminas liposolubles y transportan a las grasas, a los triglicéridos, al colesterol. Entonces, pues la naturaleza tiene que buscar la manera de cómo llegar. Entonces, para así también las glándulas, o las hormonas o las proteínas importantes de cada glándula. Buscan sus acarreadores. Entonces, cuando se necesita, pues ya tienen los procesos con las enzimas que cortan enlaces y favorecen que esto se libere y haga su acción. ¿Sale? Sí. Muy bien. ¿Qué otra duda? ¿Nada? Veo carita de que sí. Pregunten. Es que, o sea, en general no entiendo muy bien cómo funciona. O sea, está el hipotálamo y está la hipófisis, ¿no? La de la hipófisis y la neurohipófisis. Entonces el hipotálamo manda señales a las dos, o sea, a la hipófisis Lo que completita. necesitas. Es que, o sea, esto no crees que primero mando una y luego al día siguiente otra, o sea, dependiendo. Por ejemplo, tu ciclo hormonal, si hoy es día 14, en automático es como si tuviera una alarma tu sistema y haría que liberaras la hormona luteinizante. ¿Sí? Se libera la hormona luteinizante, va a los ovarios y en los ovarios, ¿te acuerdas cómo está básicamente? ¿No? ¿Sí te acuerdas? A veces prefiero dibujar porque esto es tan chistoso que uno ve como las imágenes en su cerebro, pero los demás no están en el mismo canal, ¿no? Entonces, si tú pensaras, por ejemplo, en esta hormona, tú ves aquí los ovarios y ves un montón de folículos. Cada uno de estos se madura de 15 a 20 folículos por ciclo menstrual, ¿sí? Y entonces, ¿qué necesita? Se va madurando el ovocito,
pero necesita una señal, entonces tú puedes graficar. Aquí, por ejemplo, pues tienes al principio día 1, luego día 14, va así como una explicación como muy rápida, ¿no? ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Entonces, prácticamente vas a tener una oscilación hormonal, ¿sí? Entonces, al principio tú sabes que liberas estrógenos, luego viene ese pico de LH, y luego acá siguen los niveles de progesterona, progesterona, ¿no? Y entonces, este pico de LH hace que se reviente como es como un volcancito, como un granito de una espinillita, se madura, se libera el ovocito, viene acá, en dado caso que haya, va a ir moviéndose de acuerdo a ciertos días, por si hubiese fecundación. Si no hay fecundación, entonces lo que ocurriría sería aquí este endometrio que se estaba formando. Si hay fecundación, entonces se mantiene esta partecita que se llama teca externa y teca interna, favorece las concentraciones de que liberes progesterona para que se engruese el endometrio y se fije el embrión. Se fije ese cigoto, pues al principio es cigoto, se fije y luego ya de ahí pueda sacar nutrientes y todo de la madre, ¿no? Entonces, pues te digo, sagradamente, pues ya sabes, a menos de que haya algún problemita o algo, algún desajuste o algún quiste, algún mioma que impida que esto muestre esta ciclicidad. Pero mientras tanto, todos los días tus hormonas son tan inteligentes, es decir, que siempre en la mañana a las 5 de la mañana, 6, viene tu pico máximo de cortisol. O sea, se activa el eje de la ACTH, llega a glándula suprarrenal, liberas cortisol y luego entonces el cortisol hace su acción porque es un glucocorticoide, lo liberas y te hace que hagas tus cosas de la vida cotidiana, se degrada y tienes varios piquitos a través del día, de tal forma que en la noche no tienes que tener nada de cortisol y está calladito, hasta el día siguiente vuelve a ocurrir lo mismo. Pero decíamos, del hipotálamo se van a regular otras funciones, por ejemplo el hambre. Entonces en la mañana ese cortisol también hace que hagas actividades y sientas ese estímulo por buscar alimento. Entonces vas y buscas alimento, comes, se libera mucha insulina y la insulina hace que captes la glucosa y luego ya después vas a durar un tiempo sin concentración elevada de glucosa y actúa el glucagón. Entonces se están contrarregulando. O sea, es una tormenta de hormonas todo el día. Pero entonces, o sea, lo que hace el hipotálamo es que manda las señales. Los factores liberadores. Ajá, los factores. Pero ella sabe que, o sea, ella tiene sus núcleos especializados, ¿no? Acá, por ejemplo, estas de la oxitocina o de la vasopresina también para mantenerte normotensa. También las necesidades que tenga tu cuerpo. Sí, claro, todo el tiempo. Todo esto te va a llevar a una homeostasis. Y lo que tienes que aprender tú aquí es cómo ocurre de manera fisiológica. Dices, esto ocurre en condiciones normales, pero hay condiciones patológicas que por el hecho de que tú no liberes un factor de aquí, va a afectar acá y va a afectar arriba abajo, con las glándulas. ¿Cómo lo podrías solventar? Por eso es importante que primero conozcan esto a nivel fisiológico. Pero, por ejemplo, entre la adenohipófisis y la neurohipófisis, los plexos y eso, el sistema. Porque tienen que encontrar cómo voy a vaciar mis productos. Pero eso es solo en la adenohipófisis o también en la neurohipófisis. No. También van a torrente sanguíneo. Pero, por ejemplo, ¿y qué pasa con...? Porque te dije, se conectan después con yugular y de la yugular va al resto de tu cuerpo. Así le Ya mandan. Ya las moléculas son tan inteligentes de decir, yo voy a corteza suprarrenal, yo voy a tal órgano. Ya cada uno sabe qué camino seguir. Pero necesitas, por eso les dije, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4 con la célula diana. Haces su acción, luego ya borras y quedas listo para la siguiente. Todo el tiempo. Y hay hormonas, por eso te decía, hay ritmos ultradianos, infradianos, circadianos, los que duran cerca de un día. Por ejemplo, el cortisol muestra un ritmo circadiano. Tu hormona de crecimiento, ritmo circadiano, se libera con mayor concentración durante la noche. O sea, cuando estás dormida, su pico máximo va a ser a las 12, 1 de la mañana. Melatonina también. Y si es de día, las dos, estas están dormidas ahorita, no está, hay picos prácticamente indetectables. Por eso tú a través de la sangre se la sacas a tu paciente y en el laboratorio tenemos mecanismos de si es por HPLC o lo que estamos haciendo ahorita mucho, las ELISAs. Ya hay placas, ya hay plaquitas con muchos pocitos, esos pocitos vienen con anticuerpo
tú metes tu muestra desconocida, como es un anticuerpo, él nada más va a coquetear con una. Entonces se pega ahí tu hormona y tú después cuantificas qué concentración trae tu paciente. ¿Sí? La utilidad, pues, de hoy en día. Entonces, lo que tú dices es, todo esto que se produce va a ser liberado porque tiene que llegar a bañar, o sea, si circula a través de tu sistema sanguíneo. Circula, agarra raya a través de venas más grandes y ya de ahí agarra su ruta conocida, ¿no? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. ¿Segura, segura? Pero entonces, qué importante es, por lo que te decía, poco que falle abajo o poco que falle arriba, pues trae consecuencias severas, ¿no? Y te digo, todas estas hormonas muestran ciclicidad. A una les toca más en la mañana y luego ya en la noche van cayendo para que favorezca la conducta del dormir. Porque, por ejemplo, pacientes con depresión tienen niveles elevados de cortisol en la noche y hace que su cerebro se mantenga activo. Entonces, cuando la noche está hecha para nosotros, en nuestra especie, si fuéramos ratones, los ratones tienen actividad durante la noche, porque tenían menos probabilidades de ser cazados, ¿no? Porque los demás estaban dormidos. Pero nosotros, nuestra especie, está hecha para que hagas todo tu chamba en la mañana y en la noche recuperes energía y en la noche liberes otras hormonas que van a reparar el desgaste que tuviste durante el día. Entonces, todo el día tu cuerpo está haciendo anabolismo y catabolismo, catabolismo al mismo tiempo. Por una parte degradando, pero por otra parte construyendo. ¿Sí? Por eso es tan importante el sistema endocrino. ¿Hay alguna manera de medir el nivel que tenemos de algún tipo de hormona que no sea vía sanguínea? En sangre, en saliva. Ahorita con poquita saliva que me regalen, yo tengo unos tubos colectores, me dan de su salivita y hago las cenizas. O folículo, también se ha demostrado, arrancas un jaboncito y del folículo lo machacas y de ahí podemos también medir diferentes componentes. Es que en los relojes que te miden diferentes niveles de... Vi que ahorita que mencionó lo del cortisol y los picos que se dan en la noche y en la mañana, o sea, yo vi que se veía eso y no sé, porque podría ser, o sea, si lo midiera por los signos vitales, pues podría ser taquicardia o si sería de ejercicio. Sí, pero no son tan precisos, sería imposible. Porque te digo, en tu cuerpo, ¿tú has visto, por ejemplo, una imagen de... ¿cómo se llama? ¿Del universo? O de estas vistas donde pasan numerosos asteroides, muchos. En nuestra sangre así sería. O sea, son muchísimas células, y no nomás células, sino que hormonas, proteínas, muchísimos componentes. ¿Cómo podría un sistema externo ser tan inteligente para que diga, yo necesito los niveles de GABA, necesito los niveles de esto? O sea, no hay de otra más que, como te digo, ser más específico, sacar la sangre, que es lo ideal, y de ahí cuantificarlo. Porque la otra es así como, sacan parámetros más o menos como comparativos precisamente con tu frecuencia, con los latidos, todas esas cosas, pero para que tú sepas, tengo tantas unidades de melatonina, ojalá los laboratorios quebrarían, nadie recurriría a los laboratorios, ¿verdad? Bien. A ver, chicos, entonces les voy a pedir que también hagan ustedes una lista y en ella me pongan cuántos núcleos hay en el hipotálamo y cómo se llaman. ¿Sale? ¿Eso para cuándo? Esto me lo van a entregar para la próxima clase y también les voy a mandar un paper, el paper detonante para el jueves. ¿Eso lo subimos pues a mano? Esa va a ser a mano. Va a ser a mano. ¿De los núcleos? De hecho, me lo podrían hacer ahorita. ¿Qué horas son? 10:15. 10:15. Entonces me lo llevo y se los tomo como participación extra. ¿Sabe? Entonces investiga cuáles hormonas se producen en el hipotálamo y cuál es su órgano blanco. Y pues realicen un diagrama con la información para que refuercen esto que estábamos hablando. Y si salen dudas, mucho mejor, porque cuando ustedes preguntan, eso es mucho mejor para contestar. O en parejas. Esta sí va a ser individual.